Hola, yo soy Mauricio Y yo, María Constanza. y bienvenidos al capítulo número 7. de Entre parejas. Este capítulo es muy interesante y es muy importante porque estamos iniciando un tema nuevo. Los anteriores fue el noviazgo, la amistad, cómo poner las bases antes de una relación matrimonial. Los pueden revisar, acá les va a aparecer el link, pero a partir de hoy empezamos el tema del matrimonio, tema importante. Entonces, dentro de la tarea de las preguntas que buscamos para el tema, buscábamos las definiciones del matrimonio, qué es lo que dice el diccionario, qué es lo que dice la Biblia del matrimonio. Y nos encontramos dos definiciones. La primera es la definición bíblica. Y encontramos lo siguiente, dice: matrimonio, institución de origen y diseño divino, basado en un pacto sagrado, que se celebra entre dos personas, hombre y mujer, hecho delante de Dios y en presencia de otros, quienes participan como testigos de este compromiso de amor voluntario e incondicional. Y el concepto sociológico es que un matrimonio es un contrato civil celebrado entre un hombre y una mujer llamados esposo y esposa, quienes deciden establecerse como familia y así legitimar ante la ley su relación en un contexto de orden social. Entonces, pastor, esto nos genera varias preguntas. Sí. Como leíamos en las definiciones, la sociológica habla del matrimonio en relación o en un marco de contrato civil. Esa es la definición del matrimonio civil, es un contrato civil. Pero el concepto bíblico nos habla de un pacto sagrado, obviamente ante Dios. Pastor, entonces la primera pregunta que nos genera esto es: ¿está bien tener una relación matrimonial basada solamente en el contrato civil del matrimonio en una notaría? ¿O es necesario o es muy importante además tener el pacto sagrado en una ceremonia ante un pastor? Ok. Bueno, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que verlos conectados nuevamente en este programa. Sé que ha sido de bendición para ustedes. Primero quiero como definir, tomando estos dos conceptos, y es que entonces el matrimonio es un pacto, es una bendición de Dios. Quiero que lo tenga claro, es una bendición de Dios, que también debe hacerse por la parte civil. Eso da respuesta de que no podemos solamente pensar en que, bueno, ya nos casamos por la parte civil y ya es válido el matrimonio para Dios. Posiblemente ante la ley sí, pero ante Dios no. O sea, quiere decir que usted también necesita venir a su iglesia, donde se congrega, y buscar sus pastores y decir: pastores, no quiero, por favor, celebrar ahora mi matrimonio por la parte civil y recibir la bendición sacerdotal. Es importante. No puede, y también no puede solamente hacerse por la parte civil, porque ha pasado, ¿no? Ha pasado que llega gente y dice: no, pues en cierto lugar el pastor me dijo que solamente era válido el matrimonio por la parte espiritual, y resulta que no se casaron por la parte civil. No es cierto, no es correcto, ese no es el orden. El orden es primero la parte civil, ¿sí? Organizar la parte civil porque fue delegada por Dios, y luego ir a la parte espiritual para recibir la bendición sacerdotal. Y ojalá sea pronto. Muy pronto, seguido. Justamente ahí está la pregunta. Sí. ¿Qué pasa en los casos de personas que cuando se casaron de pronto estaban alejadas de Dios, pero sí hicieron el matrimonio civil en una notaría, han pasado años y hoy ya se congregan en una iglesia, que han tenido un encuentro con Dios, tienen la inquietud de: ¿es necesario hacer la ceremonia religiosa, o como ya están casados por lo civil ya no es necesario? No, claro, sí hay que hacer la ceremonia. Hay que organizar la ceremonia porque, vuelvo y le repito, ustedes van a recibir la bendición sacerdotal. Entonces también, así como se le da la altura a la parte civil, Romanos capítulo 13, que habla de que estamos sometidos a las leyes terrenales, también en Hebreos habla de que estamos sometidos a las leyes espirituales frente a una autoridad como el pastor. Entonces se debe hacer ambas cosas, y como decía, lo más pronto posible para recibir la bendición. Aquellas personas que de pronto se casaron, y como tú decías,
se casaron por lo civil, pero ha pasado el tiempo y no lo han hecho. Para eso también hay como esa parte de poder organizar el matrimonio por la parte civil, o algunos hacen renovación de votos también. La renovación de votos. Qué bonito, bonito porque aunque esté basado en el matrimonio civil y hayan pasado un tiempo, años, meses, qué bueno poner ese pacto sagrado en la relación matrimonial. Así es. Incluso los que se hayan casado en la religión tradicional, por ejemplo, mis papás hicieron renovación de votos ante el Señor con un pastor, ya como dando a ese entender que ya estamos cubiertos bajo el pacto de Dios y entendemos el compromiso que esto requiere. Sí, sí, es cierto. Es importante hacer la ceremonia también en la iglesia, recibir la bendición del pastor, porque también se hace público. Se hace público, hay personas viendo ese ejemplo. Es un ejemplo, el matrimonio es una bendición y un ejemplo tremendo. Entonces, hasta acá hablábamos de las relaciones que estaban bajo esa cobertura del contrato civil en la notaría y veíamos que cuán importante es ponerlo bajo el pacto sagrado. Pastor, pero ¿qué ocurre en los casos en los que tampoco hubo un contrato civil, en los que tampoco hubo un matrimonio en una notaría, sino que, como se conoce actualmente, viven en unión libre? Es decir, se van a vivir juntos. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, delante de Dios eso es pecado. Delante de Dios es pecado porque eso es fornicar. Es fornicar. Para Dios eso es la fornicación también. Porque eso quiere decir que o hay desobediencia, porque sabiendo que el matrimonio es una bendición, no lo hago, entonces eso es desobediencia delante de Dios, ¿sí? Y para Dios eso es también abominación, no es una bendición. Por eso hay muchas consecuencias que pueden venir precisamente por no obedecer el pacto del matrimonio. Entonces para Dios totalmente eso es abominable. No es considerado como una unión legal ni espiritual. Para Dios no es considerado como una bendición porque está fuera del orden divino. Todo lo que está fuera del orden divino está en pecado, está fuera. Pero entonces, si ya llevan varios años viviendo juntos, y suponen, bueno, pues ya por los años que hemos vivido, ya eso es como estar casados. ¿Qué consejos se les puede dar a esas parejas? No estás casado. Pueden pasar 20, 30, 40, 50 años, incluso recuerdo haber participado de un matrimonio que llevaban 40 años viviendo juntos. Cuando ya eran ancianitos los dos y se acercan a Dios, se convierten al Evangelio, se casaron porque entendieron el principio y también lo que iban a hacer para su generación, empezaron a romper maldiciones. Ese tema también es bien interesante, pastor, porque entonces generan preguntas de qué ocurre en las relaciones de unión libre, qué tipo de pecado o de iniquidad, como lo llama la Biblia, ocurre cuando se hace todo en unión libre sin Dios y pues tampoco con la ley. Sí, todo pecado trae una consecuencia, como el que roba, como el que mata, como el que viola. Todo pecado trae una consecuencia. La fornicación también trae consecuencias, como por ejemplo, que nuestros hijos pueden caer en la fornicación a muy temprana edad. A temprana edad caen nuestros hijos, porque es una iniquidad que se repite, es una maldición que se repite. Mire, haga lo que usted haga, siempre se termina repitiendo. Solo si yo obedezco, ahí es cuando viene un rompimiento, pero se va a repetir eso. Número uno. Número dos, la violación. La violación puede venir porque esta pareja no ha tomado la decisión de romper con algo que es prohibido por Dios. Entonces viene Satanás y empieza a atacar a nuestros hijos, ¿sí? Usando esa puerta abierta. Y quiero invitarlos, esta semana tenemos un ayuno. Sí, Un ayuno. mañana. ¿Cuándo es? Mañana a las 4 de la mañana. Invitémoslos. Bueno, invitémonos mañana a las 4 de la mañana, ayuno poderoso de empoderamiento. Voy a hablar un tema tremendo que el Señor me hablaba sobre lo que era tener puertas abiertas. No se lo pueden perder. ¿Dónde va a ser, pastor? En las instalaciones de Roca Salida. Bueno, los esperamos, por favor, muy invitados. Exacto. Bueno, y también conéctese porque vamos a hacerlo online. Entonces, hay muchas consecuencias que vienen. Mire, usted puede tildarme de fanático, pero quiero que lea la escritura. Léala, porque la palabra del Señor nos da claridad de todas estas cosas. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando ellos fornicaban,
sus hijas caían en violación, en abuso, en maltrato, rechazo. Y tremendo porque también la otra consecuencia fuerte es que sus hijas pueden ser abusadas, maltratadas. Van a dar con hombres que no las van a valorar porque este varón, que nunca asumió el rol de sacerdote, jamás decidió que cortar con esas iniquidades. Entonces sus hijas van a pagar las consecuencias. Lea Deuteronomio 28 y se va a dar cuenta. Lea todo el Antiguo Testamento. Porque algunos dicen, no, nosotros somos del Nuevo Testamento. No, señor, lea el Antiguo Testamento también. Y se va a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo. Pastor, ¿y qué solución puede haber para contener toda esa iniquidad, todo eso que veíamos que se pasa generación tras generación por no hacer las cosas bien con Dios? ¿Hay alguna manera de contenerlo? La única forma es Cristo. Recuerden que Cristo se llevó nuestras maldiciones y nuestras iniquidades. Esa es la primera. Pero si yo voy a Cristo y lo recibo como mi Rey, mi Señor, mi Salvador, pues tengo que obedecer. Si Él me dice a mí que el matrimonio es una bendición, ¿qué tengo que hacer? Casarme. Las personas que vienen en unión libre deben casarse, porque si no, lo mismo que para el bautismo. Yo me quiero bautizar, pero digo en unión libre. No, primero cásese, porque si no va a seguir en pecado. O sea, porque el bautismo tiene una connotación de lo que es muerte y sacrificio, de eso. Muerte y un nuevo nacimiento. Entonces, si la persona de verdad ama a Dios, pues debe obedecerle en todo lo que dice. Y qué importante es eso, porque la Biblia también nos dice en primera de Juan 2:3 que cómo sabemos si conocemos realmente a Dios si lo obedecemos. Claro. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y decimos, sí, yo le entregué mi vida al Señor, yo soy cristiano, yo de verdad soy salvo y el Señor es mi Señor cuando no estoy obedeciendo. Sí. Entonces no es cierto que de verdad yo haya conocido a Dios si en mi vida no hay obediencia. Este año estamos ya celebrando la 6ª boda de matrimonio. Ya ahorita, estos días tengo otra ceremonia. Qué bendición, porque eran personas, algunos de ellos vivían ya en unión libre, entendieron, aman a Dios, entienden la palabra y la obedecen. Y ellos dijeron, no, nos casamos. Y qué bonito, bueno, lo que Dios está haciendo en ellos. Interesante. El siguiente punto en el programa de hoy es acerca de las personas que dicen que el matrimonio es un invento de la sociedad, Ajá. un invento del hombre. Entonces no creen en Dios, mucho menos van a una iglesia y por lo tanto dicen, pues ¿para qué hacerlo delante de Dios, en una iglesia, bajo una cobertura, rindiendo cuenta ante una autoridad religiosa, si eso fue un invento del hombre? ¿Para qué hacerlo? ¿Qué se puede decir? Bueno, primero que están errados, porque no leen las escrituras. La Biblia dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cuando no leen la escritura, pues terminan repitiendo lo que dijo fulanito, sutanito, menganito. Y no es así. La palabra del Señor dice que Dios, el matrimonio estaba en el corazón de Dios. Es un diseño de Dios, y es un diseño de Dios. En Génesis dice que Dios creó al hombre, y cuando crea al hombre ve la necesidad de crear a la mujer. Y los une, dice la palabra, los unió para que se hagan una sola carne. Y ahí empieza el pacto del matrimonio delante de Dios. Años después, ya empezó la parte legal y entiendo por qué Dios permitió también establecer leyes para ponerle freno al desenfreno de la gente. Entonces, que yo ya no pude vivir con ella, entonces me voy a casar con esta. No, ya esta no me sirve, ahora me voy a casar con esta. Entonces, Dios le puso un freno a través del pacto también del matrimonio civil. Ahí interesante en lo que tú dices porque según el relato del Génesis, la primera institución que se crea o que Dios crea no son los juzgados. No, no son las notarías. No, señor, sí, señor. Es cierto, no es una notaría primera. Sí. No, Es el matrimonio. es el matrimonio. La importancia de hacer el matrimonio, como lo veíamos al principio, bajo ese pacto sagrado. Y eso hace que entendamos también una cosa, y es que intentar vivir un matrimonio a la manera de los seres humanos es imposible. No. Es muy difícil, pero vivir, no intentar, sino vivir un matrimonio obedeciendo a Dios. Cuando Dios es el centro, cuando vivimos con ese amor ágape que viene de Dios, del cual nos hablaba el pastor ahora, ahí es cuando es un matrimonio donde hay felicidad, hay plenitud, que para eso vive el Señor. Aunque no hay perfección, Claro. porque no conozco el primer matrimonio perfecto, ¿no? Pero sí nos perfeccionamos, nos vamos perfeccionando, entendemos que somos dos personas completamente diferentes, con errores,
pero amando a Dios aprendemos a amar a nuestra pareja. Y es que eso también, tampoco idealizar, creer que porque estamos en la iglesia o lo hacemos, que ya el otro se va a volver perfecto y entonces empiezan los pensamientos de divorcio, que como hablábamos, Dios aborrece el divorcio. Sí. Y entender siempre que son dos personas imperfectas. El uno es imperfecto, la otra es imperfecta, pero en el amor de Dios es posible que dos personas imperfectas vivan una vida matrimonial extraordinaria. Así es. Mientras Dios sea el centro de ese matrimonio, va a funcionar. Sí, así es. Ahorita recordaba que hace poquito hablábamos que incluso cuando se va a adquirir un vehículo o una propiedad de una casa, se hace la importancia de firmar los papeles. No se hace el negocio, se entrega el dinero y aunque se pague la totalidad, no se dice, bueno, dejemos así de palabra, yo ya se la compré, un día de estos años después vamos a escriturar, sino la importancia de hacerlo en ese contrato civil, y ahí muestra la importancia de cómo Dios también lo diseñó. El orden, ahí yo veo orden, porque queda registrado el matrimonio, queda registrado. Y eso es muy bueno porque cuando uno, digámoslo así, que cuando alguien quisiera saber, bueno, ¿estos dos qué? No, estamos casados, estamos registrados en tal lugar, o sea, hay algo legal, aprobado por Dios, y también Dios ya derramó su bendición porque pues seguido se hizo la ceremonia que hablábamos, la ceremonia por parte de la iglesia. Mira que es curioso que en el catolicismo se ve que, bueno, por ejemplo, sigo con la idea de los carros. Sí. Cuando compran un carro van y hacen los papeles, pero incluso uno a veces va caminando y ve la ceremonia de los carros cuando los consagran a la Virgen de yo no sé qué, Sí. y hacen la procesión. Eso está revelando que a pesar de no conocer bien a Dios, sí realmente hacen una consagración de un objeto como un carro, pero no lo hacen con las familias. O sea, ahí no ven la iniquidad tan impresionante y la mentira que hay respecto a levantar un hogar bien, que sí se consagra algo como un vehículo, pero el matrimonio y el hogar no se hacen. Eso es lo que tiene la religión, que la religión es fetichista, donde se le da más importancia o más relevancia a las cosas, o sea, terminan las cosas convirtiéndose en cosas sagradas, pero no las personas. Y hablábamos también en un momentico, y es qué pasa con aquellas parejas que no se comprometen a tomar la decisión del matrimonio, sino que están en unión libre. Realmente el hombre no se está comprometiendo. Tú nos decías, no hay amor genuino, eso Sí. no es amor, es fornicación, eso no es amor, y lo que pasa es que se deja la puerta abierta para abandono de los hijos, para rechazo de los hijos, y los hijos terminan sufriendo todas esas iniquidades de las que ya se hablaban. No, uno se da cuenta porque nos han llegado muchos casos de jóvenes. Yo estoy aburrido en mi casa, quiero irme a mi casa, porque el hombre se casó por un deseo, por una pasión, y bueno, o más bien vive en unión libre y tiene sus hijos, pero como no está enamorado, no está apasionado por ese lado, pues entonces él solamente se dedica a hacer lo que hace el hombre secular, que lleva la provisión a su casa y no hay amor, no hay afecto, no hay cariño, otras cosas que son necesarias dentro del matrimonio, que pide el matrimonio. Entonces esos hijos crecen frustrados, crecen con abandono, ¿sí? Crecen con una cantidad de cosas, y ahí nos damos cuenta de que producto de la fornicación, de una unión libre, pero no un matrimonio. Es una diferencia. Mira que lo que decías nos recuerda que uno se escucha mucho, que los hombres dicen, mi función es, yo llevo el pan a la casa, la leche y el pan, yo soy el proveedor, y el resto de cosas o de obligaciones. Pero interesante que en 1 Timoteo 3:4 nos dice la Biblia respecto al hombre, que debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto nos revela la importancia del sacerdocio del hombre en el hogar. Pastor, o sea, solamente un hombre, o sea, a veces se cree, no, alguien que sirve en la iglesia es el sacerdote de su hogar. Pero no, lo que nos está diciendo la Biblia es,
todo hombre que tiene un matrimonio, que se ha establecido un matrimonio, su llamado es a ser, más que proveedor, es a ser sacerdote. Yo creo que, eso nos va a tocar en un siguiente capítulo, donde vamos a hablar el rol del esposo, el rol de la esposa y más adelante el rol de los hijos, ¿sí? Sí. Porque vamos a extendernos bastante en eso. Pero si el hombre no entiende, no logra entender que nos dimos el paso del matrimonio, ¿sí? Y que como esposo yo tengo unas funciones, si no cumplo esas funciones, el matrimonio fracasa. Entonces no podemos echarle la culpa a que de pronto, tal vez, porque puede ser, no era la que Dios tenía para mí, tal vez no funcionaban bien las cosas, no, sino que más bien en algunos casos no se cumplieron con el rol en el matrimonio y por eso fracasó. Porque yo creo también esto de que en muchos casos, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas aquí que llevan a la separación, al fracaso, y puede ser una de esas las iniquidades, que a veces se casa uno con demasiadas iniquidades y eso es un conflicto. Dos, que no se cumple el rol como esposo, y eso también trae conflictos. Tres, que posiblemente se casó con la persona equivocada, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que llevan al fracaso del matrimonio. Pero quiero decir esto, el matrimonio dirigido por Dios, como hablamos, fue porque fue Dios el que lo estableció, como está escrito. Jesús dijo esto, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo la dirección de Dios en esa relación, ese matrimonio, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, aunque pase por momentos difíciles, nadie lo puede destruir, ni el mismo diablo. Y eso me recuerda una cita en 1 de Pedro 3, 7 y 8 que dice: de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Así es. Entonces muchas veces lo que tú decías, oramos, pero no se ve el fruto de esas oraciones y puede ser porque se está haciendo rudo, duro con las cosas. Se está haciendo, no se entiende que es frágil, que es delicada, sí. Y eso estorba nuestras oraciones. Tú usas un texto que me lleva a otro, donde Dios le pide al varón lo siguiente, le dice: hombres, amen a sus esposas. ¿Y por qué Dios le pide esto al hombre? ¿Por qué es lo que nos cuesta? ¿Sabe que cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra? Entonces, ¿qué características tiene la tierra? Pues no podemos decir que la tierra sea algo bonito, como tierno, no, sino más bien como brusco, como tosco. Entonces, por eso naturalmente somos así, ¿cierto? En el noviazgo sí es así, para echar lengua, para hablar, para pisotear, ahí sí tenemos toda la ternura, somos muy bellos, ¿no? Pero cuando ya uno, ya me comprometí, ya me casé, ya listo. No, Dios por eso nos dice: ámenlas, porque es lo que nos cuesta, porque nuestra naturaleza es así, dura, brusca. Pero si vamos a Dios, que es el que nos da el amor verdadero, el amor ágape, ese amor incondicional, vamos a aprender a amarlas con esa delicadeza, a tratarlas con delicadeza, a hablarles con delicadeza, a amarlas por encima de todo. Así sea que la mujer se pasó el tiempo y de pronto se le subió unos kilitos. Porque hoy en día son así, entonces el hombre ve que la mujer ya se está engordando demasiado y dice: no, ya toca cambiarlo. No, eso no es amor. Entonces por eso Dios le pide al hombre: hey, ¿te vas a casar? Sí, me voy a casar, ámela. Dios le dice esto y nos exige más a nosotros. Hay otra cosa que Dios le pide a las mujeres y es: sométase. El respeto. El respeto. Sí, y ahí también volvemos al tema que tratamos en otros capítulos también, y es que la unión libre es fornicación y la fornicación impide que el hombre pueda amar. Entonces sí, ahí radica también la importancia del matrimonio. Mujeres, el matrimonio es una institución para cuidarnos también como mujeres. Un hombre que no es capaz de respetarnos, de amarnos como dice Dios, pues estábamos hablando antes de que se cortara de hay que tomar decisiones. Entonces, sí, claro. Si yo mujer no me estoy amando, pues de ahí en adelante le estoy permitiendo a alguien que así sea
el papá de los hijos, pero si están en unión libre y no ha decidido amarme, ponerme en el lugar en el que Dios sí me puso, hay que tomar decisiones. Ahora, la pregunta es pecado si me aparto de este hombre? ¿El papá de mis hijos es pecado? No, no es pecado. ¿Por qué? Porque no hay un matrimonio, no hay un pacto de por medio. Para Dios eso no es un matrimonio. El hecho de que tengas hijos tampoco significa que entonces, como tengo hijos, me tengo que casar. No, pues si no hay amor no se puede. Si no hay comprensión no se puede. Entonces no se preocupe si usted dice, este hombre no me sirve, no me ayuda a crecer, no me ayuda a avanzar, solo me hizo hijos, perdónenme de usar esa expresión, solo me hizo hijos y no soy feliz, no tienes por qué estar ahí. No lo hagas por un compromiso porque Dios no lo ve como algo serio. Ahora, me pasó una oportunidad, porque nos ha pasado varias veces de que, pero recuerdo esta que alguien se acercó una vez y me dijo, pastor, es que él me golpea, es un borracho, mujeriego, me pone los cachos todo el tiempo, cada vez que se emborracha me pone los cachos, tengo un hijo con él, ¿tengo que soportarlo? No. Sorprendente que cuando yo le pregunto a un notario, le digo, bueno, ¿cuáles son las cláusulas que rompen el contrato del matrimonio? Y ella me dice, si él es vicioso, eso inmediatamente da para divorcio. Si él es infiel, da para divorcio. Si es un borracho, da para divorcio. Si es un maltratador, da para divorcio. Le digo, ¿qué más esperas? ¿Qué esperas? ¿Tú no estás casada? Entonces, ¿qué te amarra? A veces lastimosamente es esa forma de pensar, de que entonces me quedo sola, ¿quién me va a sostener? No, hombre, Dios es tu proveedor, Dios es tu esposo y tu amparo y tu refugio. Y también abrir los ojos espirituales, porque es que evidentemente ese amarre es una atadura generada por la fornicación. Sí. Entonces, ¿por Exacto. qué si te golpea, te maltrata a tus hijos, te da mala vida, no te puedes ir? ¿Por qué? Porque hay una atadura, hay que romper con eso. ¿Y cómo? Obedeciendo a Dios. También quiero decirle esto, es que Dios no aprueba el divorcio, Dios no lo aprueba. Hoy en día se está tomando también el matrimonio como algo que se puede romper por cualquier cosa. Ahora cuando vinieron los de duro corazón a preguntarle al Señor, Señor, ¿es lícito darle carta de divorcio a mi esposa? Y el Señor le dice, eso lo dejó Moisés por causa de sus corazones, porque ustedes son así, son duros. Eso lo hizo Él, para que no le estén embarrando. Pero él dice, desde el principio Dios diseñó un plan de matrimonio para toda la vida. Desde el principio Dios hizo un diseño y es que los dos estén juntos para toda la vida. Te vas a tener que luchar, esforzar, orar, ayunar para que las cosas cambien, pero no puedes divorciar, no puedes separar. O sea, dentro de las definiciones del matrimonio, queda claro que el matrimonio no es para jugar un ratico y estar con una persona un tiempo y después la otra. No, yo también he conocido casos de personas que por querer fornicar se casaron y duraron menos de un año y se separaron. Porque hubo, lo que tú decías, anteponieron un deseo, una pasión antes que el verdadero amor. Bueno, en otro punto, yo creo que todos hemos escuchado la frase de que la familia es la base de la sociedad. O sea, ahí nos está mostrando que incluso todos hemos escuchado esa frase, ese dicho alguna vez. Y pastor, entonces la pregunta es, cuestionando esa frase, ¿por qué la familia es la base de la sociedad? Bueno, parte por algo bonito que se llama la unidad. O sea, ¿cómo sostener algo que está tan desubicado, que está fuera del orden de los principios de Dios, como es el mundo? Cuando el matrimonio, cuando está perfectamente unido por Dios, cuando está Dios ahí, hablo de que Dios esté ahí, que el Señor está ahí, pues imagínense lo que la sociedad va a ver un ejemplo, va a haber una unidad. La sociedad va a ver, wow, me encanta ese matrimonio, me gusta ese matrimonio, son diferentes. Entonces, por eso podemos decir que son la base, ¿por qué? Porque es algo que es sólido. Y si Dios lo creó y Dios lo estableció, quiere decir que funciona. Y si funciona, entonces la sociedad va a empezar a crecer, va a avanzar, va a mejorar. Y es que vemos también como en matrimonios fuertes, en matrimonios sólidos, donde Dios es el centro, se crían hijos fuertes, Sí, hijos sólidos, hijos en Cristo, que luego van a hacer impacto en la sociedad. Sí, esa señora. sociedad crece. Hay un libro que nos leímos un día
de un cristiano que muestra cómo las sociedades donde la base es el cristianismo y aumenta su participación en el cristianismo son sociedades donde empiezan a desarrollarse más, empieza a notarse en todas las áreas, en la música, en los deportes, en la economía, en todo, empieza a subir. Y la base y lo que vemos realmente es ¿por qué? Porque crían hijos fuertes, crían hijos cuando los padres se aman. También me leí otro libro que decía que si usted quiere que su hijo sea inteligente, ame a su esposa. Sí. Ame a su esposa, porque los hijos que ven amor del padre hacia la madre, de la madre hacia el padre, son hijos que saludables. Su Sí. mente no tiene que estarse preocupando porque voy a comer, qué va a pasar, qué susto. Su Sí. mente no está estresada, sino que su mente está tranquila y se desarrolla su cerebro diferente. Precisamente la Iglesia de Restauración Familiar Roca Sólida, que es la visión que el Señor nos entregó, está para eso, para formar, para restaurar la familia, los hogares. Porque si se restaura un hogar, que por supuesto tenemos que entender que si esta familia aprende el diseño de Dios, se somete a una autoridad, si camina en integridad, si está bajo una dirección, entonces esta familia va a surgir, como decías, y va a crear un impacto en la sociedad. Pero también si la familia no decide someterse a una autoridad, si decide hacer las cosas a su manera, a su forma, pues van a fracasar, porque hay un diseño de Dios que hay que seguir. Ese matrimonio debe seguir un diseño que Dios estableció. No es que cada uno hace lo que quiere, no, sino que hay un orden divino para que funcionen bien las cosas y afectemos al mundo. Creo que llama la atención lo que tú dices, porque revela que el punto no es solamente casarse por casarse, sino entrar al matrimonio y vivirlo conforme al diseño de Dios. Claro, exacto, eso es. No, y yo recuerdo cuando me fui a casar, le dije a mi esposa, le dije, mira, yo te voy a amar porque ese es mi deber, te voy a dar amor para toda la vida, te voy a amar, pero quiero que aprendamos algo, y es que nuestro matrimonio va a estar fundamentado en la palabra. No es lo que yo diga, lo que le parece, no es lo que tú me impongas, lo que tú digas o lo que te pareces, sino lo que dicen las escrituras. Si lo aplicamos así, va a funcionar. Y bueno, por supuesto, lo hemos contado como testimonio, que al principio sacamos la Biblia, como lo han hecho muchas sociedades, muchos lugares, y empezamos a fracasar. Tuvimos que volver, humillarnos delante del Señor, reconocer que teníamos que fundamentar nuestro matrimonio en la Biblia, y empezó a funcionar las cosas perfecto. Todo funciona perfecto si la palabra es nuestro fundamento. O sea, implica que el hombre y la mujer estén rendidos ante Dios para que pueda funcionar. Ante Dios y ante su autoridad espiritual, que es importante para que Él pueda direccionarlos, ayudarles en su restauración. Sí, porque ahí es una cobertura y la palabra de Dios dice que es Dios quien pone las autoridades y los pastores para que nos cuiden. Claro, así es. Ahí también, hablando de la familia como base de la sociedad, cuando tenemos un matrimonio conforme a la palabra de Dios, donde Dios es el centro, se ve ese fruto. Pero no solamente ahí quiero hablar de la religiosidad, no solamente de puertas para afuera, no solamente porque a nuestros hijos no les podemos mentir. Sí. Los hijos ven de verdad en Sí, la casa señor. si somos o no somos hipócritas, Sí. si lo que hacemos es si afuera solamente decimos, pero dentro de nuestra casa no lo estamos haciendo. La radiografía de los hogares a los niños. Los Sí. niños no Sí. mienten, sino que No. muestran lo que realmente están viviendo. Esta semana estaba una hermana en la casa y le preguntaba a mi hijo menor, le decía, ven, Juanjo, ¿a quién amas más? Y él decía, no, yo amo más a los dos. Y él dijo, sí, a los dos. Y le digo ella, no, pero tiene que haber uno que tú ames más. Dijo, no, yo amo a los dos. Entonces, eso deja ver algo, ¿no? Cuando los niños se inclinan, de pronto dicen, no, yo amo más a mi mamá, entonces quiere decir que algo está pasando ahí. O amo más a mi papá, algo está pasando. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a mirar, si es que yo no estoy cumpliendo bien el rol como padre, ¿cierto? Para que mis hijos no tengan esa división, sino que tengan más bien una visión clara de lo que es el matrimonio, que es una unidad. Uno. Eso me recuerda algo que vi hace años, por cosas de trabajo o algo así, tuvimos que ir a un jardín infantil. En el jardín infantil uno se encuentra con los niños pequeños, no conoce a los papás.
Pues ahí veíamos a los niños el comportamiento de cada uno sin tener ni idea quiénes eran sus papás. Pero había niños que estaban bien puestos en su lugar, juiciositos, hacían caso a las indicaciones de la profesora. Pero había niños que tenían un vocabulario pesado, se notaba un vocabulario de adultos, con groserías, maltrataban a sus compañeritos, y lo que nos decía el asesor ahí es que eso revelaba, aunque no hemos visto presencialmente a los papás, cada niño estaba revelando, era como una ventana al hogar, estaba mostrando lo que sus papás estaban sembrando, aunque sea, sin que sea la intención, pero si los papás siembran eso con su propio ejemplo, tremendo como un niño ya de un jardín infantil, no adolescente, sino de un jardín infantil, ya pueden tener conductas pesadas, violencia con respecto a sus compañeros, eso es lo que están viendo. Los hijos exteriorizan todo lo que ven en el hogar. Son como esponjitas. Sí, todo lo que ven en el hogar. Y eso es un reto para nosotros como papás, de cómo le podemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Pues no es diciéndoles ama a Dios, haz el devocional, que también tenemos esa obligación, pero primeramente que nos vean leyendo la palabra de Dios, que nos vean arrodillados delante de Dios. Sí. Creo que ahí como papás, nuestros hijos nos retan aún más a poner a Dios primero en nuestros hogares. Ese es el ejemplo que tenemos que darle a nuestros hijos. No es vaya a la iglesia, ore, haga esto o hacemos esto, sino que ellos vean el ejemplo. Vean en nosotros ese ejemplo, así es. Y aunque más adelante vamos a tener un capítulo dedicado a los hijos, es muy importante el reto de levantar hijos sanos para Dios, y como papás nos tenemos que capacitar. En uno de esos capítulos vamos a hacer un taller de padres con toda esa información, paso importante. Pero mientras tanto lo que podemos decir es, si no hay un altar familiar a diario en nuestro hogar, está fallando, estamos dando papaya, como se dice. Sí. Es importante tener ese altar familiar todos los días, reunirnos con nuestros hijos, leer la Biblia, orar juntos, adorar juntos, no esperar al domingo para hacerlo. Así es. Y tampoco yo le he oído muchos papás que dicen, no, es que es importante que los niños vayan a la iglesia porque allá es donde escuchan la palabra de Dios. Y es muy importante que los niños vayan a la iglesia, pero el primer lugar donde reciben la palabra de Dios es en el hogar. Si todos queremos ir a la iglesia, si todos vamos a recibir lo que Dios tiene, pero no podemos dejar solamente de domingo a domingo a que solamente el pastor sea el que le da palabra a nuestros hijos, sino que nosotros en nuestra casa todos los días tenemos que hacer esa altar familiar. Yo quiero tomar otro ejemplo, y es que nuestro hogar se convierte en un refugio. El matrimonio se convierte en un refugio, ¿sí? En un refugio donde los hijos se sienten protegidos y amados. Entonces, no sé si de pronto se han dado cuenta que a veces los chicos quieren estar en otros lugares, quieren estar aquí, allí, allá, no se sienten bien en casa, y es porque no se sienten protegidos, amados, sienten que en ese lugar no les dan lo que ellos necesitan, por eso ellos van a otros lugares, quieren estar en otros lugares. Entonces es importante que entendamos que el matrimonio también se convierte en un lugar de seguro y de protección para nuestros hijos. A mí me acuerdo de la frase de un pensador, no me acuerdo el nombre ahorita, pero dijo una frase conocida que dice lo siguiente: la condición social de un pueblo, o sea, cómo está una sociedad, está determinada por la condición moral de las familias que lo componen. Así es. Tremendo, porque es obvio, todos nos damos cuenta que hoy nuestra sociedad en Colombia y en todos los países está viviendo una crisis impresionante. Como sociedad tenemos cosas difíciles que estamos viviendo, pero entonces el problema es, detrás de la sociedad está la familia. Que eso está revelando que hay una crisis en las familias. Al haber sacado, como tú nos contabas, al principio del matrimonio, al sacar a Dios, ahí están las consecuencias. Sí, es Es triste, pero es importante ver que cuando se saca a Dios, ahí se van a ver las consecuencias. No, y si ustedes conocen un poquito la historia de los Estados Unidos, recuerdan que en sus primeros años hubo una evangelización, Cristo era el centro de los colegios y universidades, y prosperó hasta convertirse en una potencia. Pero hace años atrás empezaron a sacar las Biblias de los colegios, de las universidades. Ya no podían hablar de Dios. Prohibían hablar de Dios. No se le podía, ni siquiera se podía predicar el evangelio ya abiertamente. Y miren cuántos abortos, divorcios, separaciones, masacres y cantidad de cosas ocurrieron después de haber abandonado a Dios. Que es lo que dice Deuteronomio 28. Exactamente lo mismo
que dice en Deuteronomio 18, por haber dejado la palabra de Dios. Y es que mira que eso revela otra función importante que Dios creó para la familia. Una de las funciones que Dios estableció para la familia es que dentro del hogar aprendamos a conocer a Dios. Por eso también en Deuteronomio 6 dice lo siguiente, y todos hemos escuchado este versículo porque es de los conocidos, dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Acá no dice que a los hijos hay que inculcarles las palabras en la escuela dominical, sino que la familia es la que debe enseñar a conocer a Dios. No, yo amo a mi esposa, ella ha sido una mujer muy sabia. Ella, recuerdo que muy niño, bueno, los niños, más bien cuando estaban muy niños, ella cogía y empezaba a escribir versículos en monofichas. Y empezaba a escribir versículos y todo el tiempo se lo repetía. Mis hijos, a pesar de ser tan niños, tienen base, tienen doctrina, tienen fundamento. Porque en la casa les hemos enseñado, yo me siento con ellos, enseñamos la palabra, les enseñamos fundamento. Queremos que ellos sean jóvenes de bendición para la sociedad y por eso los instruimos en la palabra, cumpliendo lo que dice Deuteronomio, diciendo en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, pégalas también en los postes, y eso hacemos también en nuestra casa. Qué lindo, hace poco fuimos a la casa de una familia de la iglesia y precisamente los varones hablaban de este mismo tema del altar familiar y fuimos y estaba el cuarto de oración con toda la palabra pegada al lado, y es lindo ver cómo de verdad llevamos a la práctica la palabra de Dios. Así es. Entonces, y volvemos a recapitular la importancia de que un matrimonio bajo el pacto de Dios, ese amor entre el hombre y la mujer sea lo que nos limita. Sí, porque ¿cómo se le puede decir conoce a Dios cuando los papás no están obedeciendo a Dios? Es muy difícil decirle a los hijos, hijo, obedece a Dios, cuando los papás están en desobediencia, no se han casado bajo el pacto del matrimonio, no hacen las cosas conforme a la palabra de Dios. Pues se le puede decir lo que sea al hijo, pero realmente ¿qué está bien? Es difícil que obedezca si no ve un ejemplo. Bueno, con todo lo que hemos hablado podemos concluir que el matrimonio, número uno, es una bendición. El matrimonio es una bendición siempre y cuando sea dirigida por Dios. ¿Sí? Sea dirigida por Dios. Es una bendición. O sea, por favor, quite todo argumento que Satanás le ha puesto en la mente, o si sus padres fracasaron, no piense que usted va a fracasar. Es una bendición si sabemos escogerla, dirigidos por Dios. Que el matrimonio fue establecido por Dios, no por los hombres. El matrimonio no ha sido establecido por los hombres, sino por Dios, desde el mismo comienzo de la creación. 3. El matrimonio ha sido bendecido por Dios, o es bendecido por Dios. Quiere decir que mientras yo esté en el pacto del matrimonio voy a recibir bendición de Dios. Si vivo en unión libre, no voy a recibir bendición de Dios. Dios no está aprobando ese matrimonio. Lo cuarto hablamos es que la unión libre es pecado delante de Dios. Fornicación. Tienes que casarte, debes organizar tu vida. Recuerda, si ese hombre no ha sido bendición para ti, si te maltrata, abusa de ti, abusa de tus hijos, o estás pasando por cualquiera, no tienes por qué estar ahí. Apártate en el nombre de Jesús de ese hogar destructivo y dañino, porque estás causando daño a tus hijos. Más bien, órale a Dios y que el Señor será tu esposo y tu proveedor. Bueno, vamos a ir con un corte, vamos a ir a una canción y ya volvemos con este tema tan interesante que es el matrimonio. Ya volvemos. Un aplauso más fuerte para ese Dios que está con nosotros en todo tiempo. Cuando reímos, cuando lloramos, cuando nos sobran las fuerzas, cuando nos cansamos, cuando desmayamos. Él está ahí, ha estado ahí siempre, 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 siempre. Él es el único que ha permanecido fiel en todo tiempo. Y por eso en esta mañana nosotros respondemos a esa fidelidad de Dios con nuestra adoración. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón y por tu gracia conocí tu grande amor.
Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En la victoria, en la derrota, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel, sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En la victoria, en la derrota, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En la victoria, en la derrota, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre te seguiré. Por tu amor y gracia siempre me levantas, a donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre te seguiré. Por tu amor y gracia siempre me levanta, a donde tú me guíes, yo te seguiré. En la derrota, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En la victoria, en la derrota, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En la victoria, en la derrota, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En la victoria, en la derrota, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Continuamos con nuestro capítulo 7, entre parejas, hoy hablando de la importancia del matrimonio. Y no olviden los horarios de servicio en la iglesia Rocasol. Los sábados tenemos jóvenes a las 4 de la tarde, luego el servicio familiar a las 6 de la tarde y los domingos 9 de la mañana y 11 de la mañana.
porque recuerden que tenemos las puertas abiertas presenciales para que ustedes vengan, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. Y aquellos que están en otro país, en otra ciudad, también pueden conectarse online. Entonces, bienvenidos, los esperamos. Y la importancia de llegar temprano, porque les cuento que los servicios están llenos. Es impresionante ver personas que no pueden entrar a veces a su silla respectiva porque les ganaron la silla, o sea, no llegaron a tiempo y han tenido que esperar al siguiente servicio. Están llenos los servicios, hay que llegar. El pastor recomienda que sea 15 minutos de antelación para poderse registrar, hacer todos los protocolos y alcanzar a tener silla. Sí. Bueno, y también les queremos recordar que por favor sigan enviando sus fotos para participar en el concurso. ¿Qué tipo de fotos? Las fotos de cuando eran novios, los primeros días de matrimonio o una foto de la ceremonia de cuando se casaron. Por favor, envíenla. ¿A dónde la pueden enviar, esposita? Al correo electrónico programaentreparejas@gmail.com. Gracias a los que ya la han enviado, pastores ya la enviaron y otros ya la han enviado. Sigan enviando sus fotos del día del matrimonio, de la ceremonia, de antes de casarse, de después de casarse, y ahí tenemos un premio muy especial. Para que se motiven, recuerden, va a haber un premio para los que concursaron, o sea, para los que enviaron la foto. Vamos después a dar como los requisitos, las condiciones del concurso para que se ganen un premio, y el premio va a estar muy interesante. Entonces, pastor, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos cerrando el programa con fue una primera introducción respecto al matrimonio, porque acá hay tela para cortar todavía. Muchísimo. No, gracias a ustedes por la invitación. Y no se desconecten, cada viernes vamos a seguir hablando de temas súper importantes del matrimonio. Vamos a hablar de los hijos, vamos a hablar del diseño, de esposo, de esposa, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar, de muchos temas importantes dentro del matrimonio. Así que recuerden, nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana en Entre Parejas. Nos vemos, hasta luego, buen día. Adiós. Familia Roca Sólida. Bienvenidos a casa. Recuerda que ahora, además de los servicios online, nuevamente tenemos las puertas abiertas para nuestros servicios presenciales. Estamos, al igual que tú, muy felices de poder vernos de nuevo. Para hacerlo todo en orden, debemos tomar algunas medidas para cuidarnos y cuidarte. Puedes venir tranquilamente, ya no tienes que inscribirte. Nuestros horarios son: los días sábados tenemos nuestro servicio de jóvenes a las 4 p.m. y a continuación nuestro servicio familiar a las 6 p.m. El día domingo puedes asistir a las 9 y a las 11 de la mañana. Debemos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad aprobados por las autoridades locales. Para esto te pedimos mantener el distanciamiento social de 2 metros. Recuerda llegar a nuestros servicios 15 minutos antes de la hora de inicio para pasar por nuestros procedimientos, ya que nos tomaremos un tiempo para tomar tu temperatura corporal y registrar algunos datos. Recuerda mantener siempre tu tapabocas y tener presente el número de silla asignado para ser ubicado una vez ingreses. Estaremos en todo momento dispuestos a servirte y apoyarte en lo que necesites. Antes y después de cada servicio, el lugar pasará por un proceso de desinfección que nos ayudará a tener todo higienizado y limpio para tu bienestar. Te recordamos que por los protocolos de bioseguridad solo podemos recibir a un determinado número de personas. Por lo tanto, una vez se llene el servicio, no podremos dejar entrar a más personas. Agradecemos tu comprensión y te animamos a llegar muy temprano. Te esperamos.